Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir, aparte de celebrar una tarde de encuentro con colegas y con personas que crean educación a distancia y que piensan la educación a distancia en estos días, es una tarde también con amigas. Ceci es amiga desde hace mucho tiempo, así que encontrarnos en esta situación también es algo que me llena de alegría. Quiero agradecerle a María Elena, que se puso en contacto desde principio de año. Sabemos el esfuerzo que involucra organizar un congreso, un encuentro, y este encuentro además tiene algo muy especial, que es que hay mucha gente de distintos lugares, y eso es algo que me parece que hay que celebrarlo, ¿no? A pesar de que estemos en tiempos de internet y de virtualidad y de relaciones, cosa que creo profundamente que se puede construir, el encuentro presencial genera otro tipo de cosas en esto de poder vernos las caras e intentar construir experiencias. Así que muchísimas gracias por la calidez y todo lo que han hecho para que estemos cómodas. Entre esas cosas, cambiar el horario de la presentación para que yo pueda tomar el vuelo bien y no lo pierda. Así que hasta en esos detalles. Les cuento un poquito, la idea es que yo soy didacta. ¿Qué quiere decir que sea didacta? Aparte de ser maestra, docente, quiere decir que me preocupan mucho los temas de la enseñanza. O sea que todo lo que voy a intentar compartir con ustedes ahora tiene que ver con eso, tiene que ver con las preguntas sobre la enseñanza en el contexto contemporáneo, en particular en la educación superior, y son las preguntas que me persiguen en la educación presencial y no solo en la educación a distancia o en sistemas virtuales. Hoy formo parte de un grupo en el que nos estamos preguntando por qué vale la pena habitar el aula, o sea, por qué vale la pena estar en el aula, ¿no? Y a veces cuando hacemos esa pregunta también la podemos traspolar a la educación a distancia. ¿Por qué vale la pena estar y compartir un determinado espacio? ¿Qué es lo que se crece? ¿En qué sentido nosotros crecemos ahí? ¿Por qué vale la pena vivir esa experiencia educativa? Hay algo que nos está pasando como clima de época, es que estamos redefiniendo y repensando los procesos de enseñanza. La educación secundaria está avanzando mucho, la provincia de Córdoba está avanzando abismalmente a través de propuestas como las escuelas secundarias del PIT y del PROA, revisando las maneras de enseñar. Y revisar las maneras de enseñar tiene que ver con pensar las trayectorias educativas, tiene que ver con pensar la trayectoria más allá de la escuela, tiene que ver con una escuela que se inscribe y que se inserta en la comunidad, y eso genera desafíos enormes para pensar la educación superior, porque a veces la educación superior es mirada desde perspectivas más academicistas o más tradicionales, incluso más meritocráticas, y la redefinición y la reconcepción de la enseñanza queda como en un segundo o tercer plano de análisis. Entonces hay una búsqueda importante para mi grupo que tiene que ver con hackear la didáctica clásica, o sea, pensar de otra manera las propuestas de enseñanza que puedan ir más allá de la cadencia de la explicación, la aplicación y la evaluación. Explico, aplico, evalúo. Este modelo propio de la didáctica clásica muchas veces se vio o impacta también en las propuestas de formación a distancia. No importa el despliegue tecnológico que la propuesta de educación a distancia puede tener. Yo soy tecnóloga educativa también, no importan esas lucecitas de colores, el problema es la propuesta de base. Entonces, la pregunta que está en el fondo tiene que ver con eso, ¿cómo reinventamos? ¿Cómo reconcebimos propuestas de enseñanza que sean poderosas, que sean valiosas, que sean dignas de ser vividas en el aula presencial y también en el aula virtual? Para eso quiero, si les parece bien, no, era con este, ya ahí empezamos. Recuperar lo más rápidamente que pueda algunos legados de la educación a distancia. No quiero dejar de mencionarlos porque creo que es donde nos paramos, que de alguna forma constituyen herencias, algunas herencias un poco pesadas y que tenemos que revisar. Voy a tomar por lo menos 4 que nos permita pensar la educación a distancia, tomar 3 ideas, podrían ser 10, pero tomé 3 de inspiración teórica que nos inviten a problematizar la educación a distancia o la producción de materiales. 2 claves, y las claves van a estar muy vinculadas a una propuesta concreta que es un proceso de construcción que estamos haciendo desde la maestría, desde la carrera de especialización y maestría en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires, y una visión en perspectiva, es decir, algo que ahora nos quita el sueño, es como lo que, hacia donde queremos avanzar. Para poder avanzar entonces,
quiero tomar algunos legados o herencias de la educación a distancia. La educación a distancia en nuestro país es propia de la década del 80, no solo en nuestro país, sino en la región, y nace vinculada fuertemente, hoy se decía a la mañana, de un principio democratizador de la educación superior. No podemos olvidarnos nunca de eso, ¿no? Esa fue la marca de la creación de los sistemas de educación a distancia en nuestro país. Democratizar el acceso a la educación superior, generar versiones de calidad, opciones de calidad para acceder a estudios superiores. A partir de la década del 80 hubo definiciones respecto de qué era la educación a distancia. La primera definición de la educación a distancia tenía que ver con sencillamente esto, la no asistencia regular a clase. ¿No? Digo, parece como algo muy sencillo, pero esa idea de la no asistencia regular a clase genera todo un sistema de pensamiento, de construcción, de elaboración de una propuesta institucional deliberada, en términos políticos y pedagógicos, de formación. Es decir, que la idea de que la educación a distancia involucra una relación mediatizada tecnológicamente entre un docente o un tutor o tutora y un estudiante. La autonomía o la supuesta autonomía en los procesos de aprendizaje y la idea de autodidactismo es necesario que la revisemos y que la pongamos en consideración. La responsabilidad por el aprendizaje en cualquier sistema de educación a distancia es del equipo pedagógico. Es del equipo docente. Hay una responsabilidad política e institucional y, por tanto, didáctica de construcción de una propuesta deliberada, contundente de educación a distancia. Entonces, planteo esto porque es riesgoso cómo se instala la idea de autonomía en la contemporaneidad y el lugar de las tecnologías para definir ese lugar en relación con los procesos de autonomía. Edith Litwin decía que el aprendizaje siempre era un proceso autónomo y tenía razón. El aprendizaje siempre es un proceso autónomo, pero una cosa es entender la complejidad del proceso y otra cosa es responsabilizar solamente al estudiante del proceso de aprendizaje que pueda darse. Entonces, intentar partir de estas ideas que marcaron mucho los desarrollos de la década del 80 y que hoy seguimos viendo en las discusiones resabios de esto, porque los MOOC hoy tienen una idea basada en la autonomía del aprendizaje que nosotros tenemos que discutir y analizar en términos institucionales, en términos de certificación, en términos políticos y de propuesta. Tenemos que discutir también el lugar de la propuesta didáctica y la construcción de la propuesta didáctica en escenarios que son completamente vanguardistas desde el punto de vista de tecnología, pero que en las visiones, desde las propuestas pedagógicas, tenemos que ver si están acorde a los tiempos. Entonces, en este sentido, quería volver a esos legados, porque son nuestros legados, y eso significa que nos tenemos que hacer cargo y ver en qué sentido los queremos redefinir, cómo los queremos pensar, a dónde queremos poner el acento y dónde queremos construir el sentido de la responsabilidad. Las inspiraciones, voy a tomar rápido también, 3 inspiraciones. La primera inspiración viene de los estudios de la psicología cognitiva, si ustedes quieren, los estudios culturales. Hay 2 autores que tengo en la cabeza. Uno es Serres, con el libro Pulgarcita, que sé que circula mucho, y otro tiene que ver con el libro de Cristóbal Cobo, La innovación pendiente. Tanto Serres como Cobo, que vienen de 2 marcos teóricos diferentes, 2 hemisferios diferentes, preocupaciones completamente distintas, están preguntándose quiénes somos los sujetos que aprendemos en el escenario contemporáneo. Entonces están preguntándose, ahora nos corremos, ¿no? No por cuál es la propuesta de enseñanza que vale la pena ser vivida, no importa en qué modalidad, sino cuál es el aprendizaje que vale la pena construir. Y hacen un planteo, y yo tomé los principios de Cobo, en relación al lugar de la experiencia tecnológica y la relación con el conocimiento, en donde estos conocimientos, esta manera de mirar el conocimiento en la contemporaneidad, no tiene tanto que ver con el campo disciplinar, sino con el tipo de habilidades de pensamiento, de procesos cognitivos de orden superior que se ven favorecidos. O sea, generar desde las tecnologías oportunidades para crear conocimientos. Hoy a la mañana, la mañana de hoy abrió con una discusión que tenía que ver con el conocimiento abierto. Bueno,
¿no? Y de alguna manera involucra que nosotros podamos trabajar, no importa en qué campo disciplinar, en cualquiera de nuestras propuestas, cuestiones que tienen que ver con qué significa comprender y aprender en el escenario contemporáneo, mucho más cuando las propuestas ya se encuentran mediadas por tecnologías. O sea que ahí hay un desafío doble, triple, o si ustedes quieren, una responsabilidad doble de que las propuestas generen esto. La segunda inspiración que quería tomar viene de la mano de David Sernborg, que es un arquitecto que se dedica a temas de educación. Se casó con una brasilera, pedagoga, directora de una escuela, y entonces se dedica a los temas de la educación, está muy bien. David, desde la arquitectura escolar, preguntándose cómo tenía que ser la escuela, hace un pequeño estudio exploratorio con sus colegas, o sea, con gente que venía de la arquitectura, la escenografía, la iluminación, ningún pedagogo, ningún psicólogo, ningún comunicólogo, ¿no? Gente normal, podríamos decir. Y les pregunta, ¿qué hacen ustedes en una situación de un congreso? Les pregunto, ¿qué hicieron después del congreso? Como si hubiesen estado con nosotros compartiendo 2 jornadas intensivas. Bueno, perfectamente podríamos hacer el ejercicio nosotras, ¿no? Digo, después de haber estado 2 jornadas completas, intensas, intensivas, analizando, discutiendo, cualquiera pensaría que yo, que vengo de la capital, lo primero que hago es irme a pasear, a dar una vuelta, le pido a alguien que me lleve a algún lugar. Y David hace el ejercicio y se lo consulta a sus colegas para ver qué era lo que habían puesto en juego. Y se encuentra, hace un estudio exploratorio, un arquitecto, y se encuentra con que la gente le decía, yo no salí, me fui al hotel. Ah, descansaste. No, me fui al hotel porque necesitaba estar tranquilo, necesitaba estar tranquila, en silencio, pensar, escribir algunas notas. Un grupo de personas. Otro grupo de personas construyó desde la recurrencia la respuesta, ¿no? O sea, la gente que tendía a decir eso. Otro grupo de personas les dijo, no, yo me fui al hotel, pero en realidad me fui al hotel porque necesitaba conectarme con mi equipo. Necesitaba contarle a la gente de mi estudio lo que había escuchado, contarles lo que había visto, contarles lo que había analizado, a quién había conocido. Así que me conecté. Otro grupo de gente le dijo, sí, yo salí, me fui a comer, no sé, alfajores, no importa, o empanadas. Me fui a comer empanadas con gente que conocí en el Congreso. Ah, con gente que... Sí, ¿de qué hablaron? Del Congreso. ¿Y de qué estuvieron hablando? De las experiencias, de cómo uno había interpretado una cosa, cómo había interpretado el otro, cuál era la experiencia que le había generado escuchar determinada cosa, con qué lo relacionaba. Un encuentro entre colegas que no se conocían en el marco de una cena. Otro grupo de personas le dijeron, yo me fui, no importa dónde, necesitaba bocetar. Yo soy arquitecto, soy arquitecta, necesito poner mis ideas en acción. Estuvo todo muy lindo en el Congreso, divino, yo necesito pasarlo al plano de la acción. Así que me puse a armar croquis, bocetos, maquetas. Y otro grupo de personas le dijeron, yo necesité encontrarme con una computadora porque no podía ir a la biblioteca. Hubo muchísimos datos, muchísima información, muchísimas referencias a proyectos. Yo necesitaba mirar esa información en la web, buscarla, buscar fotos, buscar imágenes, buscar videos. Con esos tipos, que son 5, David construye 5 recurrencias. ¿Sí? Un arquitecto, ¿no? Se estaba preguntando cómo hacemos una escuela que valga la pena habitar, ¿no? Entonces, lo que hizo fue preguntarse qué hace la gente para aprender. Y él encuentra desde la recurrencia que la gente tiende a generar encuentros intersubjetivos, ¿no? En generar un encuentro en donde yo te cuento mi experiencia, vos me contás la tuya, en donde lo que fluye son las significaciones, no hay una voz especializada. Fluyen los relatos y las significaciones y se aprende en ese intercambio y en esa colaboración. Ese era un grupo de personas. A ese otro grupo de personas necesitaba explicar o presentar. Los docentes hacemos eso, ¿no? Parece que entendemos cuando podemos explicarlo. Si lo podemos explicar, quiere decir que lo entendimos. Entonces, necesitaba hacer una conferencia, contárselo a su grupo, contar los hallazgos, generar un diálogo, pero en un escenario de explicación. Otro grupo de personas necesitaba poner manos en la masa, accionar, transferir concretamente al plano de la práctica. Otro grupo de personas necesitaba los del silencio, la cueva, procesos metacognitivos, procesos de pensamiento en privado, no escuchar a nadie más, escucharse a uno mismo y ver sus procesos de reflexión. Y otros grupos de personas necesitaban ampliar la información, necesitaban profundizar, expandir esa información porque quizás su razonamiento es más descriptivo, lógico, otro tipo de inteligencia. Con esas 5 metáforas construye 5 escenarios para pensar escuelas.
Y esos escenarios tienen que ver con las presentaciones, el espacio de la cueva, el fogón, el abrevadero y el laboratorio, ¿no? Las presentaciones tienen que ver con la clase, la estructura de la presentación, la cueva es el proceso interno, el fogón tiene que ver con el espacio intersubjetivo, la cena, el abrevadero tiene que ver con la búsqueda de información, y el laboratorio tiene que ver con la puesta en acción. Esto le inspira a David a construir escenarios educativos, porque las escuelas, cuando uno entra a la escuela o entra a la universidad, encuentra que todas las aulas están iguales, ¿no? Digo, aparentemente los procesos cognitivos que se mueven en las aulas son los de escuchar y mirar al frente, y en lo posible no mirar el celular porque te distraes, ¿no? Entonces hay algo que él estaba preguntándose porque los procesos de conocimiento venían por otro lugar. Entonces, ¿en qué sentido las instituciones generan esos escenarios? Esto inspira también los procesos de producción de materiales, los procesos de creación de escenarios y los procesos de educación en las modalidades a distancia. ¿Cuáles son esos escenarios diversos, heterogéneos, inclusivos que podemos generar y con qué tipo de propuestas y materiales ad hoc para proponer procesos cognitivos? Acá no hay solo arquitectos o no hay arquitectos y arquitectas, hay otros perfiles de conocimiento y hay sobre todo docentes. Ustedes saben que los procesos cognitivos de orden superior no son 5, por lo menos son 60, pero la pregunta es esta: ¿cómo puede ser, ¿no?, que necesitábamos que un arquitecto nos hiciera acordar que el escenario educativo, no importa si es real o es virtual, tiene que poder reflejar la facilitación o la construcción de escenas que permitan favorecer ese proceso de conocimiento? Entonces, en un punto la pregunta o la inspiración tiene que ver con esto: cómo nuestros materiales, nuestras propuestas generan escenarios heterogéneos inclusivos para albergar diversidad cognitiva. La tercera inspiración viene de la mano de Mariana Maggio, tiene que ver con pensar las propuestas de creación didáctica. ¿Qué es lo que ponemos en juego cuando pensamos propuestas de enseñanza o cuando pensamos propuestas educativas que nos permitan pensar distintos? Y ella toma 4 principios fundamentalmente. La inmersión, que es esta idea de aprendo, construyo procesos o construyo el conocimiento porque me comprometo críticamente con la realidad. O sea, ¿para qué importa el contenido y el conocimiento? Porque me permite transformar esa realidad. De esto hablaba Freire, ¿sí?, que para nosotros es como el libro de cabecera, es uno de los libros de cabecera para nosotros, para nuestra historia nacional. Hablaba Freire de esto, los procesos de inmersión y de emersión de la conciencia, o sea, la capacidad de aprender para transformar, cómo nuestras propuestas generan escenarios y oportunidades para que se den estas transformaciones. Originalidad en tiempo presente remite a la idea de propuestas que den cuenta de la autoría de alguien. Y en este caso, la autoría de alguien tiene que ver con la autoría de la propuesta de enseñanza. Puede ser un docente, puede ser un tutor, puede ser un equipo pedagógico, puede ser un equipo de tecnólogos educativos, pero lo que está hablando, no importa si es individual o es colectivo, está hablando que alguien se hace cargo de la elaboración deliberada de una propuesta didáctica, en donde encuentra sentido y en donde refleja identidad. O sea, hay un proyecto pedagógico, hay un proyecto político, hay un proyecto institucional, a partir del cual uno genera una propuesta didáctica. En tiempo presente, además, quiere decir en el presente de mi grupo. Y este es un temón para la educación a distancia, porque muchas veces en la educación a distancia nosotros lo que hacemos es amortiguar el esfuerzo de producción de los cursos en su primera versión. Esta es una realidad, cuesta mucho armar. Cuesta muchísimo armar los cursos, armar las materias, armar los materiales, armar las propuestas, entonces uno las amortigua a través del tiempo. Bueno, eso tiene un tema interesante para mirar, porque si nos importa mirar en tiempo presente, o sea, entender quién es ese grupo de estudiantes, cuáles son los problemas que nos aquejan, cuál es la agenda que corresponde considerar en el momento cultural, epistemológico o social que estemos viviendo, ahí hay algo, en términos de la elaboración de los materiales, que tenemos que volver a discutir, que es una discusión en el campo de la tecnología viejísima. Esta discusión la tenían las empresas editoriales, pero de alguna manera, ahora, con el tema de lo que involucra la elaboración de materiales, está volviendo a reeditar en los sistemas de educación a distancia, como problema.
La creación como motor. La idea de creación es la posibilidad de sentirse que uno está generando algo que es novedoso. Hoy se habló de lo novedoso, a la mañana también. Estoy casi sin querer volviendo todo el tiempo a la mañana, pero tenía que ver con otra perspectiva, pero los problemas seguían siendo parecidos y los mismos, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de crear. ¿Qué significa crear? Pero primero hay que entender que nosotros podemos crear. Y esto también genera un desafío para la educación a distancia, porque muchas veces los procesos de creación están involucrados o están concentrados en el equipo que concibe la propuesta, pedagogos, tecnólogos educativos. Y después, a veces, pasa que hay una fuerza tutorial que replica. Entonces, eso genera una tensión y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Porque si uno replica una propuesta que no crea, ¿en dónde está ese lugar creador y en ese lugar de autoría o ese lugar de motor de creación que le queremos dar al tutor, al docente, al formato que el programa tenga? Finalmente, la idea de reconstrucción continua, esta idea de estar mirándonos todo el tiempo, como una especie de pensamiento de diseño, ¿no? Pero no en el sentido experimental, en el sentido de entender la práctica en su contexto y en su temporalidad, y reconstruir aquello que es necesario. Reconstruirlo narrativamente, ¿sí? Jackson, Brunner, o sea, hacer reconstrucciones que nos permiten comprender profundamente el sentido de esa práctica solamente para recrearla. Estas ideas, estos tres pilares que venían entonces de la psicología cultural y cognitiva, de la didáctica y de la arquitectura, porque me resultan interesantes, porque es disruptivo, nos permiten por lo menos hacer como, o a mí me ayudan a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos desde los programas de educación a distancia y la elaboración de materiales para reconocer tendencias culturales y epistemológicas, o sea, reconocer cómo se comprende y cómo se construye el conocimiento en la actualidad, apoyarse en la vanguardia, capturarla? Nadie está diciendo que no usemos transmedia, que no usemos videojuegos, no estamos diciendo eso. Pero ¿cómo hacemos para capturarla con sentido pedagógico? ¿Y cómo hacemos desde las tendencias y de las vanguardias para construir originalmente propuestas que valgan la pena ser experimentadas y vividas? Yo les puedo contar, no tengo la solución a esto, lo que tenemos es un profundo compromiso de experimentación. De experimentación no en el sentido experimental, de experimentación en el sentido de recreación constante de las propuestas. Entonces quiero recuperar, no para modelizar, solo con el objeto de ejemplificar algunas de las cosas que hacemos en una carrera de educación a distancia de estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. O sea, intentar pasar al plano de la acción alguna de estas ideas. Entonces, voy a tomar del marco de la propuesta 3 rasgos como claves para pensar las propuestas de educación. Esta para vos, Belén, así ya. Como para ir visualizando cómo intentamos pensarlo. Lo primero que tomamos como tema para la elaboración de materiales, de propuestas y la organización del currículum es su tematización. La idea de tematización del currículum tiene que ver fuertemente con en la escuela se diría romper con la caja curricular. Acá sería casi como romper con la estructura de seminarios, materias, ¿no? Como módulos separados, e intentar encontrar para cada área de conocimiento grandes tópicos que permitan organizar la forma de trabajo. Entonces, uno de los esfuerzos que hacemos es el de romper esa caja curricular, aunque no la digamos literalmente así, y tematizar el currículum. La tematización del currículum implica, por tanto, en términos de la carrera, la organización de motores curriculares. Grandes motores curriculares que en algunos casos involucran el trabajo de varios docentes que son especialistas. Esta carrera no tiene tutores, es una carrera que no tiene tutores, tiene profesores que se hacen cargo del dictado de la materia y tienen un tecnólogo educativo que hace el seguimiento general de todo. Pero no hay fuerza tutorial, no está así pensada y son cohortes de 180, ¿sí? No tiene que ver con el número, tiene que ver con una decisión didáctica de construcción de una propuesta. Entonces, hay motores curriculares que reorganizan la propuesta de formación y a lo largo de la propuesta anual lo que trabajamos es en la idea de tematización de la semana. La carrera se cursa todos los meses. Son 3 semanas intensas, 1 semana de descanso, 3 semanas intensas, 1 semana de descanso. Hasta ahora, el próximo año no sé cómo va a ser, hasta ahora lo hicimos así. La semana de descanso no es una semana de descanso, en realidad es una semana más de producción, más de cueva, si ustedes quieren, pero bueno, no hay una cosa de tanta exigencia.
Entonces, cada una de las semanas va teniendo como un ritmo. El trabajo del tecnólogo educativo es que la semana 1 no tenga nada que ver con la 2, ni nada que ver con la 3, ni nada que ver con la 30, ni nada que ver con la 80. Todas las semanas siempre hay algo diferente y distinto para hacer. No solo porque el motor curricular es diferente, sino porque lo que se quiere poner en juego son escenarios cognitivos diferentes. Entonces, por eso hay un seguimiento transversal de lo que es la propuesta. Entonces, la propuesta de la semana organiza la semana de trabajo. Entonces, el primer rasgo tiene que ver con la tematización. Ahora, cuando digo organizo la semana de trabajo, ¿qué quiere decir? Y este es el segundo rasgo más fuerte de la propuesta, que intentamos trabajar con formas alteradas. ¿Qué es la idea de la alteración de las formas? Es un poco romper con la idea de la explicación en términos de la didáctica clásica, una explicación única para todos, ¿no? Con distintas actividades. Entonces, para poder hacer eso, parte del trabajo que se hace es, primero, no hay tutores, lo voy a volver a decir. Hay un profesor que se hace cargo del dictado, un profesor o una profesora que se hace cargo del dictado de un determinado motor curricular o de una cantidad de motores curriculares. A veces hay varios profesores que se hacen cargo de esto. Eso significa que se piensan de qué manera se va a abordar el contenido y hay un proceso muy fuerte de construcción de los colectivos. Se trabaja muy fuertemente con todo lo que eso implica en colectivo. Las producciones son colectivas, las escrituras son colectivas, las correcciones son colectivas, la elaboración de rúbricas son colectivas, los procesos de evaluación son ecológicos y son colectivos. Se trabaja mucho en los procesos de construcción colectiva. Eso no quiere decir que no haya momentos individuales o que no haya momentos de cueva, también deliberados y pensados, pero se privilegia el trabajo con el colectivo y un trabajo que tenga que ver con una producción de algo concreto. Y ese algo concreto tiene que ver con la inserción en la realidad. Tiene que ver con pensar producciones que sean honestas, que sean valiosas, que sean genuinas para ese tema, para ese motor curricular y que puedan tener un impacto en la transformación de la realidad. A veces es la transformación personal de cada estudiante, y en otros casos puede tener que ver con una propuesta más general. Las tecnologías usamos todas, me da igual cuál, o sea, usamos todas, absolutamente todas, la que quieran, las usamos. No ese es el centro. Es más, muchas veces no las seleccionamos nosotras, porque parte de la decisión es poder justamente diversificar los escenarios, porque una de las cosas que hace la propuesta de la semana es generar un trayecto común con orientaciones, pero después hay trayectos diversos cada semana en donde vos podés ir eligiendo también tus caminos de trabajo. Entonces, la tecnología está como, Fulan diría, de apalancamiento, está al servicio de la propuesta. Nosotros reconocemos los escenarios de intermitencia online-offline, reconocemos la posibilidad de hibridación y de combinatoria, reconocemos el valor que puede tener distintas tecnologías para generar distintos procesos cognitivos, la transmedia para pensar desde la subjetividad, el videojuego para trabajar desde mundos y alternativas y paralelos, los simuladores para trabajar en escenarios inmersivos. Reconocemos todo eso y las usamos cuando nos place y como nos queremos, o sea, no centramos en una tecnología en particular. Sí, estamos muy atentas a cuáles son las tecnologías que valen la pena experimentar. Tenemos seminarios motores, ¿no? Unidades enteras armadas en grupos de WhatsApp, solamente en grupos de WhatsApp, no entrando al campus. Toda la propuesta durante 4 semanas trabajada en WhatsApp, con todo lo que eso significó y con todo eso lo que involucró en términos de proceso de construcción del conocimiento. Hacemos mucho de experimentación con tecnología porque creemos que forma parte del trabajo de construcción. Entonces el profesor o la profesora no asume la repetición del libro. Se leen libros, no hay manuales. Se leen libros enteros, online o en papel, se leen libros enteros. No se explica el libro. Muchas veces los estudiantes hacen videos, hacen reuniones, autogestionan espacios para hablar y tener conversaciones sobre los libros. La propuesta de la semana articula otra cosa, o sea, pone en movimiento un tipo de propuesta pedagógica que mueve colectivos, que trabaja en la inserción, que genera anclas entre el contenido y la realidad, que intenta trabajar en la idea de oficio, ¿no? La construcción del oficio del estudiante. Finalmente, el tercer rasgo, para mí importante, porque involucra un trabajo importante, es el de la reconstrucción continua. Y la reconstrucción continua, antes les decía, está inspirada un poco en Jackson, pero tiene esta idea. La reconstrucción es que parte del trabajo del profesor o de la profesora es reconstruir lo que pasó en la semana. Todas las semanas empiezan con una reconstrucción de lo que sucedió.
puede ser en un video, puede ser con un video minuto en WhatsApp, puede ser un escrito, puede ser lo que ustedes quieran o depende del estilo, también el enfoque docente, el estilo docente de quien está a cargo de ese seminario virtual. El tema es que no es negociable la reconstrucción de lo que sucede. Esa reconstrucción tiene que poder generar algún tipo de trabajo metaanalítico, mirar qué fue lo que sucedió, elevar el nivel de complejización de la temática planteada, reconstruir qué fue lo que le pasó a ese grupo, y la propuesta de la semana 2 no puede estar ajena a lo que sucedió en la semana 1. Entonces, todo el tiempo nosotros podemos planificar y anticipar, pero estamos todo el tiempo viendo cómo sigue, porque el cómo sigue está definido por lo que pasó la semana anterior. Entonces, estas son como 3 claves trabajosas con las que nos comprometemos fuertemente y el equipo trabaja muy fuertemente en esto y construye acuerdos en relación con esto, ¿no? Porque digo, esto forma parte de las negociaciones y de la construcción del rol del docente y del sentido del material y de qué va a generar ese docente en la educación a distancia, no solo como experiencia, sino también como material, en el marco de estos acuerdos. Tengo 2 minutos, ya cierro. Entonces, lo que nosotros quisimos alterar o mirar tiene que ver con esto, volver a pensar las dimensiones de la didáctica, cómo se tejen los vínculos, cómo se construye esa subjetividad en línea, cómo el docente se hace corpóreo, no es un docente, no, ¿qué quiere decir que el docente es corpóreo? ¿En qué sentido uno le pone el cuerpo a la propuesta virtual también? Tuvo que ver también con pensar los procesos de evaluación. Yo dije muy rápido, evaluaciones ecológicas y colectivas, o sea, pensar el proceso de evaluación no en términos de corroboración. Tuvo que ver fuertemente, incluso en la virtualidad, con redefinir el espacio del tiempo y del espacio, redefinir el sentido del tiempo y del espacio, ¿no? Definir qué quiere decir tiempos y espacios y cuáles son los que queremos crear para la virtualidad. ¿Cuál es la última frontera por ahora para nosotras? Mañana no sé. Para nosotras por ahora tiene que ver con el codiseño. Pensar en propuestas de educación a distancia en donde el estudiantado codiseñe la propuesta de formación. Nosotros creemos que el favorecimiento de procesos constructivos del conocimiento comprometidos realmente con la autonomía significa que los estudiantes puedan tomar decisiones sobre el proceso de aprender. Pero esas decisiones no son solo de trayecto, son decisiones que involucran una comprensión seria de las implicancias de lo que implica tomar una decisión sobre un camino o sobre otra, y eso involucra conocer el campo de conocimiento. Y eso solo se puede hacer con una propuesta didáctica y epistemológica deliberada de enseñanza. Entonces, para nosotros, el desafío, y algo de eso experimentamos un poquito, tuvo que ver con el codiseño de la propuesta. O sea, ¿cuál es la propuesta que queremos vivir? No importa si es en el aula presencial ahora, no importa la modalidad. ¿Cuál es la propuesta de enseñanza que queremos vivir? Para cerrar, solo quiero irme para cerrar, volver al principio y volver a la mañana. A la mañana la discusión tenía que ver con la democratización. La educación a distancia tiene que ver con la democratización. Entonces, ese es como nuestro principio rector. Es una propuesta, es la elaboración de materiales, es la construcción de escenarios que permitan más inclusivamente, más heterogéneamente, más democráticamente albergar a muchos otros y muchas otras. Ese es el desafío más grande que tenemos. La estandarización de las propuestas de educación a distancia nos están trabando o nos están alejando de ese principio que fue rector en la creación de la modalidad. Así que bueno, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, por generar una educación a distancia estimulante y no intimidante en términos de Morem. Les quiero aclarar desde dónde lo voy a abordar, porque gran parte de mi abordaje tiene que ver con mi experiencia, ¿sí? Yo trabajo, bueno, ya leyeron el currículum, pero sobre todo en las últimas etapas laborales me llevaron a vincularme con la práctica docente, ¿sí? Tanto en ámbitos presenciales como en el nivel terciario y en ámbitos más de posgrado, en cursos o en una especialización en Flaxo, donde trabajo especialmente con docentes que están haciendo un posgrado, una especialización, y ayudarlos un poco a revisar su práctica, ¿sí? Así que desde ahí voy a plantear todo lo que tiene que ver con la problemática del diseño y producción de materiales, ¿sí? Porque me parece que por ahí puede haber una oportunidad interesante.
Bueno, acá el recorrido que voy a plantear tiene que ver con analizar brevemente, porque ya estuvieron trabajando, sobre el tema de la educación a distancia y cómo impactan las transformaciones que ha tenido en la concepción de materiales, ¿sí? Me parece eso muy importante. Cómo los entornos virtuales de aprendizaje, de alguna manera, también han como explicitado un concepto particular de los materiales didácticos y un lugar que le está otorgando, la producción de los materiales y la adecuación a los destinatarios, un poco en línea de lo que venía hablando Verónica, cómo podemos hacer desde el diseño y la producción más estandarizada, no olvidarnos de la particularidad que tienen nuestros destinatarios. Y al final me voy a centrar en la especificidad que tienen los adultos, especialmente los adultos que trabajan, y como destinatarios, qué cuestiones deberíamos atender, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos que en realidad estamos trabajando con aprendices, pero que tienen una particularidad, que son personas adultas con muchísima experiencia y que trabajan, ¿sí? Y finalmente abordaré el tema de la práctica docente y cómo hacer desde los materiales para considerar su complejidad y a distancia, porque me voy a referir a propuestas que son totalmente a distancia, ¿sí? Una cuestión que voy a aclarar a lo largo de las presentaciones, fui incluyendo algunas producciones de arte visual de un artista que las elegí a propósito, que me resultan no solo de lo estético, sino que tienen algo vinculado a lo infantil, a la transparencia, y que abordan este pintor que se llama Felipe Jiménez, trabaja mucho el tema de las relaciones humanas, por eso lo elegí y van a ir viendo la relación con el texto. Bueno, para comenzar, abordar el tema de los materiales, me parece central definir un planteo de Cristóbal Cobos que tiene que ver qué se pone en juego en una propuesta formativa, ¿sí? Y me pareció muy clara esta idea de que pone en relación tres componentes: los contenidos, pero esta vez los contenidos se plantean desde nuevas formas de conocimiento, los contenedores digitales, que son los distintos dispositivos, las plataformas con las cuales vamos a poner en funcionamiento los contenidos, y los contextos, que estuvimos hablando desde ayer, cómo se fueron complejizando, cómo son cada vez más multidimensionales. Desde ahí, empezar a ver entre estos tres componentes qué lugar ocupan los materiales, ¿sí? Una definición breve y que ustedes ya conocen, me pareció interesante este planteo de Manuel Aria con respecto a la dimensión artefactual, que estuvieron hablando desde ayer de esa temática y hoy también se aborda por algunas perspectivas, pero no quedarnos solo en esa dimensión artefactual, sino más que nada en lo que tiene que ver con lo semántico, lo simbólico. Cuando diseñamos y producimos materiales, también estamos trabajando con representaciones del conocimiento. Entonces, no solo quedarnos con el artefacto, con la tecnología, para que estos materiales sean brillantes desde la presentación, sino sobre todo transparentar lo que queremos comunicar, ¿sí? Ustedes seguramente sabrán cómo las distintas generaciones de la constitución de la educación a distancia, del e-learning, de alguna manera van a ir afectando la concepción que tienen de los materiales, ¿sí? Es muy distinto pensar los materiales cuando fueron producidos en las primeras etapas de todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, a las últimas que requieren pensar los materiales en un contexto de mucho más flexibilidad, ¿sí? Y donde el entorno no está tan organizado, sino que puede disparar, el destinatario le ofrecemos la posibilidad que trabaje con materiales en multiplicidad de dispositivos y de entornos también, ¿sí? No solo una plataforma virtual, un Moodle, etcétera, sino que abrimos la posibilidad de utilizar esos materiales en otras instancias. Distintas dimensiones que tienen que ver con cómo se fue transformando este material. Me parece interesante también traer el planteo de Manuel Aria al respecto, sobre también cómo podemos entender las transformaciones que han tenido la producción de los materiales en función a estas transformaciones que ha tenido la educación a distancia, ¿sí? Por un lado lo tecnológico, lo artefactual, las transformaciones que tienen que ver con lo pedagógico, que es lo que nos trae a este panel, la funcionalidad docente, qué roles empiezan a ocupar los docentes en cuanto a la inserción de nuevos materiales, la funcionalidad del estudiante, qué otras actividades estamos proponiendo a los alumnos, a los estudiantes, no importa si son adultos, si son jóvenes, si están en una universidad, si están en un posgrado, pero qué les podemos proponer hacer en concreto con los materiales, y todo lo que tiene que ver con los procesos de producción, consumo, etcétera, que se van desarrollando.
Para abordar esto y para relacionar y poner en cuestión la perspectiva pedagógica con la producción y el diseño de materiales, me parece interesante traer acá un poco cómo se va entrecruzando el discurso pedagógico y todo lo que tiene que ver con la inclusión de las tecnologías, ¿sí? De alguna manera me parece interesante traer este concepto de pedagogías emergentes, no porque se considera emergente como algo actual, ¿sí? Justamente fuimos viendo ejemplos de múltiples marcos teóricos que nos están sirviendo ahora para entender las relaciones que se producen en el aprendizaje en entornos virtuales. Tal es el ejemplo de la teoría de la actividad, todo lo que tiene que ver con el constructivismo social, la cognición situada, cómo son quizás producciones realmente muy alejadas en el tiempo, pero que ahora vuelven a emerger para tratar de darnos ayudas para entender las relaciones que se producen cuando un estudiante, un participante aprende en este tipo de entornos. Desde aquí me parece interesante como tener en cuenta algunos criterios que son más bien generales, más bien desde el mapa pedagógico, para pensar cuando producimos materiales, ¿sí? Por un lado, siempre, y esto me parece una premisa fundamental, pensarlos desde decisiones más amplias en cuanto al entorno. No podemos pensar los entornos, los materiales desde el diseño específico, sino pensarlos en qué plataforma vamos a incluirlos, con qué objetivo, en relación a qué contenido, ¿sí? Por otro lado, entender que no nos podemos manejar con una única narrativa, eso también seguramente ustedes lo fueron abordando, hay distintas maneras de narrar, de contar, de acercar el conocimiento y tenemos que estar atentos a eso para poder incluirlos en los materiales. Por otro lado, atender sobre todo a esto, a cómo comprenden las personas a las cuales estamos destinando estos materiales, qué procesos de conocimiento tienen, qué queremos que analicen o qué síntesis de conocimiento van a hacer. Y en relación a esto, qué tipo de actividad, que esto de alguna manera ya lo dije, queremos generar en el participante, concretamente qué queremos que haga, dónde queremos que ponga más el peso. Otra cuestión que me parece fundamental y que está presente en todo lo que venimos hablando, me parece que Verónica de alguna manera también lo trajo, la dimensión emocional con respecto a cómo tenemos que tener en cuenta cómo afectar de alguna manera la motivación, ¿sí? El compromiso con el aprendizaje y para eso evidentemente el trabajo con otro, el trabajo colaborativo tiene mucha fuerza y la presencia de actividades más vinculadas con lo lúdico, el mover, ¿sí?, a la gente a hacer cosas distintas, disruptivas, también promueve un alto grado de motivación, ¿sí? Esto también seguramente lo fueron trabajando, utilizar múltiples lenguajes, no quedarnos con el lenguaje escrito, eso ya hay múltiples ejemplos para decir cómo podemos hacer para que los materiales realmente utilicen los distintos canales de comunicación y los distintos lenguajes. Y sobre todo me parece importante lo último, que tener en cuenta que también nos vamos a mover en un entorno comunicativo, por lo tanto los materiales deben ser coherentes con este entorno comunicacional y también con toda la propuesta de tutoría y con toda la estrategia docente, ¿sí? A veces sucede que encontramos materiales maravillosamente producidos, interesantes, innovadores, y no son acompañados con una tutoría, digamos, que espere el aprendizaje del sujeto o que promueva la creatividad del participante, sino todo lo contrario, ¿sí? Lo mismo con la comunicación. Entonces me parece que esta idea de incluir los materiales en una perspectiva más amplia me parece central. Y ahora llegando un poco al punto de cómo deberíamos atender al perfil de los estudiantes, de los participantes de este tipo de propuestas, es que la idea es que sabemos que muchas veces la producción de materiales, como decía Verónica, se hace una primera vez, se comienza a replicar, se trata de amortizar un poco los costos que ha tenido en tiempo, en dinero, etcétera, pero tenemos que entender que cada cursada, cada reedición nos encontramos con sujetos particulares, ¿sí? Y por lo tanto, la idea de tener propuestas y recorridos diversificados, por lo menos en los materiales, en las actividades que propongamos, puede ser un camino adecuado. Y pensando esto un poco en llevar todas estas ideas a un perfil particular, yo quería traer ahora algunas características que podemos considerar de los adultos que aprenden en este tipo de entornos.
no diciendo que son patrones generales y que se cumplen, pero que sí son particularidades que a veces, no sé si en todos los casos son bien atendidas, y que habría que cuidarlas, o por lo menos desde los materiales, desde la estrategia tutorial, desde la comunicación, tenerlas en cuenta. Por un lado, considerar que muchas veces la mayoría de las propuestas que hay en entornos virtuales tienen como destinatarios a los adultos, en general es así. Son adultos en general que trabajan, que tienen todo un esfuerzo por poder participar en estas actividades y que por lo tanto tienen también varias motivaciones, tienen también obstáculos en su tarea de aprender y que ya tienen todo un recorrido en su historia personal, familiar y tienen sobre todo un recorrido en todo lo que tiene que ver con su experiencia en el aprendizaje, en ámbitos formales si los tuvo, y también obviamente en lo laboral. Entonces acá aparece la idea de experiencia, que es muy interesante cómo abordarla en este tipo de entornos, especialmente cuando trabajamos con docentes, cómo aparece ahí la experiencia, ¿sí? Si es reconocida, si es atendida, cómo la abordamos desde los materiales, si aparece la pregunta, si aparece el recuperar lo que saben los docentes, ¿sí? O si simplemente son recetarios de cómo hacer las cosas bien según el planteo de ese material, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta consideración creo que debería tenerse en cuenta para producir materiales más adecuados a este tipo de participantes. Algunos requerimientos que tienen los adultos, que ustedes seguramente lo conocen, principal es que quieren saber que lo que están aprendiendo, el esfuerzo que están poniendo sea útil. Entonces todo el tiempo, no sé, yo en las actividades en las cuales participo, te preguntan, bueno, pero esto me va a servir, todo bien, estoy hace un montón aprendiendo, pero a ver, decime, ¿cómo lo puedo aplicar? Aparece esta necesidad de transferir a la práctica real, ¿sí? Que es entendible, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera también hay que calmar ansiedades. A mí me sucede que muchas veces como tutora hay que calmar la ansiedad del adulto, decir, bueno, espera, date un tiempo, esto lo vas a poder transferir, pero así como está, no, tenés que trabajarlo, tenés que ir a la cueva, como decía Verónica, no es ya. Por otro lado, la atención a su conocimiento experiencial, esto que les decía hace un ratito, de recuperar lo que ya saben, lo que hicieron, mal o bien, pero que la reflexión sobre la experiencia esté, ¿sí? La necesidad de participación, los adultos necesitan participar, hacerse oír, ¿sí? Participar en los foros, lo hacen más o menos, pero necesitan ser atendidos. Una vez que me pasa que los docentes se animan a escribir en un foro, te preguntan, pasa el tiempo, ¿y la devolución? ¿Y qué te pareció? O a los colegas le dicen, ¿pero lo que puse te parece? O sea, necesitan una devolución. Y esto hace sobre todo la retroalimentación, ¿sí? Y ahí los indicadores de saber cómo va el proceso de aprendizaje son fundamentales, ¿sí? Darle todo el tiempo indicadores de cómo estás en el recorrido. Y por otro lado, demandan el compromiso del tutor y el docente. Yo creo que la exigencia siempre está. Mi experiencia es, al trabajar con docentes, hay mucha exigencia, ¿sí? Que si ven que hay un tutor que se distrae, enseguida están como reclamando la atención, el seguimiento. Y por otro lado, de alguna manera la posibilidad de poder participar desde su experiencia y trabajar con otros resulta un factor muy motivante para poder hacerlo. Quizás al principio no vemos niveles de colaboración tan altos, pero las instancias que tienen de escribirse con otros, producir, trabajar, hacer actividades compartidas, realmente tiene un grado motivacional altísimo. De alguna manera lo que quería ahora plantear todo esto, algunas pistas, son pistas solamente, de algunas cuestiones que tener en cuenta en la producción de materiales para atender estos requerimientos, ¿sí? Por un lado, que la educación a distancia a través de la producción de materiales y la participación en entornos virtuales le da la posibilidad que tiene un adulto de flexibilidad en sus tiempos, en estudiar en cualquier lugar, en poder hacer las actividades, etcétera, y esto obviamente le es muy beneficioso. Pero al mismo tiempo necesita mucha organización, ¿sí? Entonces el tema de tener organización de programas, ser muy claros en las actividades, las fechas de presentación, o sea, las pautas, tratar de por ese lado contener todo el proceso de aprendizaje. Y por otro lado, cuando los entornos virtuales son desconocidos para estos adultos, dar el tiempo necesario para la familiarización. Y a veces no alcanza con un lindo módulo tutorial ni una semana inicial. A veces hay que darles más tiempo para que prueben, se equivoquen,
para que toquen todo sin miedo, ¿sí? Porque a veces a mí me sucede que siempre se le da una semana, un tiempito para familiarizarse y no alcanza, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con sistemas de ayuda, desde toda la estrategia comunicativa, tutorial, para estar presentes y para ayudar especialmente en las etapas iniciales. Y como ya dije, ofrecer información todo el tiempo sobre cómo van en los aprendizajes, ¿sí? De distintas maneras, tener devoluciones o hacer una propia autoevaluación de estos procesos. De alguna manera quería también trabajar, y esto tiene que ver con los adultos y con todos en general, cómo los materiales también, desde la producción escrita o desde la producción de distintos contenidos visuales, deberían atender, como dije en un comienzo, a esta multiplicidad de narrativas y a esta multiplicidad de interpretaciones, ¿sí? Considerar que cuando diseñamos materiales y podemos trabajar con hipertextos, estamos abriendo la posibilidad de que cada participante haga el recorrido que quiere, que pueda y que elija una manera distinta de recorrer ese material. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar abiertos a esas múltiples lecturas, que a veces nos encontramos con sorpresas porque no sabemos por dónde van a ir, ¿sí? Pero los materiales que permiten abrir y diversificar, obviamente promueven que cada uno se acomode según su estilo de aprendizaje y sus búsquedas personales. Pero en el caso de los adultos, y vuelvo a esto, y en el caso de docentes sobre todo, necesitamos también otorgarles brújulas, porque muchas veces esta posibilidad de hacer múltiples recorridos, de buscar distintas y de producir distintas lecturas pueden promover de que realmente se sientan perdidos, necesiten ayuda, necesitan un acompañamiento. Entonces, la idea de utilizar hojas de rutas, brújulas, trabajar con metáforas que acompañen toda una actividad, con hilos conductores donde cada propuesta siempre retome algo que se haya trabajado en un periodo anterior, ayuda mucho en la comprensión y en no sentirse perdido en estos múltiples caminos itinerarios que se pueden producir. Y por otro lado, tener en cuenta que en cualquier material uno está proponiendo tipos de diálogos con uno mismo, cada sujeto hablando consigo mismo, un poco en el modelo de la cueva, con los otros y la idea de promover lecturas que también impliquen el trabajo con los demás, y también con los tutores, ¿sí? O con los que acompañan y coordinen los profesores de una actividad. Y 2 minutos, bueno, ya llegando a uno de los puntos que me parece más interesante, cómo hacer desde los materiales para abordar algo tan complejo como es la práctica docente, ¿sí? No voy acá a profundizar por un tema de tiempo las características que tiene la práctica docente, pero sabemos todos que es una de las instancias con mayor incertidumbre, más compleja, es multidimensional y por lo tanto todos los problemas que devienen de las prácticas docentes nos suponen abordar problemáticas muy amplias y complejas. ¿Cómo hacemos para, en entornos virtuales y a distancia, para proponer que los docentes vuelvan a su práctica, la revisen, traigan, la problematicen, etcétera, ¿sí? Algunas ideas, me baso en esto, en trabajos que se hacen en distintas actividades de formación que tienen que ver o porque se trata de tutoriar o de capacitar a docentes en el uso de tecnología, o porque en un área de conocimiento los docentes deben ir a su terreno, a su práctica, para volver y trabajar en una actividad de formación. Nada más plantearles que me parece que hay algunos ejes para tener en cuenta. Por un lado, la relación entre teoría y práctica, que eso es complejísimo y que es muy difícil cómo lograr un equilibrio de esta relación y que se pone en juego todo el tiempo cuando uno propone actividades o desde un material se propone que se vaya y se analice la práctica docente. Algunas cuestiones que me parece desde las estrategias y desde los mismos materiales que se podrían incluir tiene que ver con la documentación, que es clave para poder compartir la propia práctica, porque la documentación propone una serie de operaciones cognitivas muy interesantes, como es objetivar la práctica, poder reflexionar sobre ella, criticarla, mostrársela a los demás
y ahí se produce un conocimiento interesantísimo. Y esto sí que produce muchísima motivación en los que aprenden, la idea de poder contarle a tus pares lo que haces, tus problemas, tus proyectos. La idea de formar, la virtualidad te permite organizar de cualquier modo galerías, observatorios, donde todos participen, donde todos puedan comentar lo que produce el otro. El trabajo autobiográfico también es muy interesante cuando uno abre la posibilidad a la gente a contar sus biografías de lectura, sus biografías de primeras experiencias escolares, no sé, de cualquier tipo. Eso abre un poco, yo decía esto de abrir los espacios personales, los mundos, y por eso elegí esa imagen, un poco porque me parece que de alguna manera cada uno se conecta con su mundo, pero estas instancias permiten empezar a conectarse, ¿sí? Y por otro lado también, por ejemplo, la utilización de portafolios digitales o distintas instancias donde se pueden proponer volver a la práctica con algunos criterios, analizarlas y compartirlas. Y para apurar un poquito, me parece que todo esto nos lleva a pensar en cuadrar este tipo de estrategias, en estrategias de cognición situada, ¿sí? Y que algunas sirven y que son más adecuadas para abordar la práctica, como son el análisis de caso, la resolución de problemas, poder trabajar con situaciones en escenarios reales, la observación y traer esas situaciones al análisis, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. Y al final pongo esto de actividades disruptivas porque me parece que la posibilidad de romper con los formatos, a veces yo trabajo mucho con utilizar lenguajes artísticos y de repente, no sé, trabajar el concepto de innovación desde el análisis de obras artísticas y ponerlo a la gente en hablar con un discurso que no conocen, pero que también les sirve para poder considerar ciertos conceptos, ¿sí? Sirve mucho y me parece que mueve procesos de aprendizaje muy distintos. Y finalmente todo esto nos llevaría como objetivo máximo poder construir comunidades de aprendizaje virtuales, ¿sí? Porque la idea es que si se afianzaran los vínculos entre los docentes que aprenden juntos y se podría hacer una instancia donde haya compromiso mutuo, se definan tareas en común y se pueda producir un repertorio compartido de herramientas, de ideas, de estrategias, podríamos hablar de este tipo de comunidad, ¿sí? Que es aspirable llegar, es muy complejo, pero que uno podría empezar a encaminarse hasta allí. Bueno, y acá puse las referencias bibliográficas, un poco la página del pintor que elegí, y bueno, les agradezco la atención. Bueno, yo voy a tratar de ir un poquito rápido porque estamos ya muy ajustados con los tiempos y tenemos varias ponencias después. A mí me pidieron que contara sobre la producción de materiales educativos en la Universidad Blas Pascal. Bueno, para eso tengo que remontarme un poquito a la historia de esta universidad en la modalidad distancia. Cuando se gestó este proyecto, se gestó con la idea de introducir la educación a distancia a las propuestas académicas de la universidad. Lo primero que se hizo fue formar un equipo interdisciplinario de trabajo conformado por pedagogos, comunicadores con orientación en educación, diseñadores gráficos e informáticos. Todas personas que ya formaban parte de la universidad, muchos de ellos egresados de acá. Y éramos un equipo muy pequeño que teníamos muchas expectativas, pero también muchas incertidumbres, porque nunca habíamos formado parte de un proyecto de este tipo, semejante. Manejábamos la teoría, digamos, de la educación a distancia, pero nunca habíamos estado en un proyecto como este, ni habíamos visto otro así. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en Argentina, o sea, estamos hablando hace 20 años, en Argentina había carreras a distancia, pero eran todas en material impreso, que se enviaba por correo postal. Nosotros, en cambio, queríamos hacer uso de las nuevas tecnologías. En ese momento empezaba a usarse Internet, o sea, año 1998, recién comenzaba, y junto con Internet todo lo que traía, queríamos hacer uso de correo electrónico, chat, del hipertexto, de la navegación, los recursos multimedia. . Bueno, y eso sí que era totalmente novedoso.
Y hace un ratito les dije que teníamos incertidumbres. Bueno, no era fácil, como decían recién las chicas, no es nada fácil producir, diseñar y trabajar en la escritura y en el diseño de toda una asignatura de cada una de las carreras, cada una de las asignaturas con cada docente. Entonces encontrábamos que nuestra principal amenaza era el desconocimiento y el prejuicio que había hacia la educación a distancia, que de esto ya algo se ha hablado. Se creía que era una educación de baja calidad, despersonalizada, que carecía de seriedad, de confiabilidad. Esto, por suerte, en los últimos 20 años se ha ido revirtiendo casi completamente, pero en aquel momento había que luchar contra esos prejuicios y había que lograr vencerlos. Y como consecuencia de esta concepción negativa que había de la educación a distancia, nos encontramos con que nuestra principal debilidad era la resistencia que ponían muchos docentes, la resistencia al cambio que ponían hacia incorporar esta modalidad de educación. Pero también era muy entendible, porque hay que comprender que estos docentes nunca habían sido ni docentes en educación a distancia y tampoco nunca habían sido alumnos. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que todos hemos tomado algún curso, algún máster, alguna diplomatura, ya sea a distancia o semipresencial. En aquel momento nada de eso era habitual, por lo tanto nuestros docentes veían esto como algo totalmente nuevo y desconocido. Pero también contábamos con muchas fortalezas y se nos presentaban oportunidades para el cambio. Contábamos con un cuerpo docente consolidado, con una fuerte oferta académica, con tecnología de punta, que siempre la universidad se caracterizó por eso y por un gran espíritu innovador. Había ánimos de trascender las fronteras de Córdoba y llegar con la educación superior a todos los puntos del país y también del exterior, pero por sobre todo existía una gran decisión institucional. Bueno, hasta aquí les he contado cómo se gestó el proyecto, las incertidumbres y las fortalezas que teníamos. Pero usando esta metáfora del árbol, no solo hacen falta la tierra y unas buenas raíces, sino que para que haya un verdadero crecimiento, hace falta regar ese árbol. Y acá quiero hacer un especial hincapié en el trabajo en equipo. Bueno, ese pequeño equipo que se había formado al principio, hoy en día es la Secretaría de Desarrollo e Innovación Educativa, que está conformada de 4 áreas o equipos de trabajo que tienen a cargo la producción de materiales educativos. Bueno, la producción propiamente dicha comienza en el área pedagógica y comunicacional, que está conformada por magísteres y licenciados en educación y en comunicación. Esta área tiene a cargo la producción de materiales y el trabajo conjunto con el docente. O sea, es un trabajo que lleva meses, que no es algo simple, que lleva muchísimas reuniones de trabajo, es una tarea muy ardua. Y luego de eso tenemos el área de diseño y publicación de materiales, conformada por comunicadores, diseñadores gráficos e informáticos. La función de ellos es tomar el material que produjo el área pedagógica comunicacional junto con el docente y darle el diseño para la plataforma y el formato de soporte necesario para ser publicado en plataforma. Luego tenemos el área de multimedia educativa. Esta área está conformada por comunicadores audiovisuales y también ingenieros en telecomunicaciones y son los encargados de las producciones audiovisuales que forman parte del material educativo. También están a cargo de las videoconferencias y las transmisiones vía streaming como las que tenemos hoy desde el campus. Y por último tenemos el área de innovación, que es la más nueva,
que está atenta a las nuevas metodologías de enseñanza, al uso de las tecnologías para la educación y que también tiene a su cargo el plan de perfeccionamiento docente, que está conformado por una serie de cursos que se van actualizando continuamente. Todas estas áreas trabajan interrelacionadas entre sí y también participan de proyectos de investigación en pos de la calidad de la innovación pedagógica y de la producción de materiales. Bueno, y como les decía, también para continuar con este crecimiento y seguir regando el árbol, es fundamental la capacitación y el asesoramiento. Como les decía al principio, poníamos muchas energías y nos abocábamos mucho a vencer las resistencias y vencer los prejuicios. Hoy en día eso ya no es necesario y ahora los docentes están más ocupados y preocupados por encontrar nuevas estrategias de enseñanza y motivar a los alumnos. El área pedagógica comunicacional está a cargo de la capacitación de los docentes contenidistas, tanto en los aspectos pedagógicos como comunicacionales. Así como capacita a los contenidistas, también lo hace con los docentes tutores, que pueden ser los mismos contenidistas o no, puede ser el mismo docente que produjo el material, pero que más allá de eso necesita un know-how específico en aspectos didácticos, comunicacionales, tecnológicos y de gestión. Y no podemos hablar de educación a distancia sin hablar de las tecnologías, que como les dije en un principio, este proyecto nació de la mano de la llegada de Internet. Pero se imaginarán que en estos últimos 20 años hemos tenido un montón de cambios tecnológicos. Esos cambios han traído muchísimos beneficios a la modalidad a distancia y los principales beneficios en el caso de la UBP fueron que se agilizó la tarea de producción. Antiguamente los docentes venían con sus producciones impresas, se sentaban con nosotros a tener grandes charlas, les hacíamos devoluciones manuscritas, se iban con los papeles, cuando terminaban la producción nos traían todos los archivos en un disquete de los cuadraditos, ¿se acuerdan? Negritos. Hoy en día estamos mucho más acostumbrados al trabajo a distancia con el docente. Si bien hay encuentros, hay mucho intercambio por mail, ahora el mail soporta archivos mucho más grandes y también se trabaja mucho con el Google Drive. Esto también facilitó el trabajo colaborativo. Se enriquecieron los materiales, se integró todo en la plataforma virtual, se aumentaron los espacios de interacción. Pensemos que antes, hace 2 décadas cuando empezamos, si bien existía Internet, no había buena conectividad en todas las localidades de la República Argentina, que eran nuestros alumnos, que estaban en cualquier pueblito, en cualquier lugar. Incluso acá en Córdoba no era tan habitual que todo el mundo tuviera Internet en su casa, la conectividad no era buena, había que elegir o si tenías línea de teléfono, si tenías Internet. Entonces, nuestras materias eran grabadas en un CD-ROM y eran enviadas a los alumnos por correo postal, junto con un manual impreso para familiarizarlos en el sistema. Había un área de envíos y todo esto era toda una gran logística hacer que llegaran estos materiales personalizados, porque eran las materias en las que estaban inscriptos, que llegaran a cada una de estas localidades en tiempo y forma. Todo eso se ha visto muy favorecido con la plataforma virtual. Y a esa plataforma se puede acceder, esta plataforma ya el ingeniero Babio les contó que se creó en 2007 y que integra todos los aspectos académicos y administrativos. Se puede acceder por web o por la aplicación de móvil, lo que hizo también que aumentara el acceso debido a la movilidad. Bueno, en estos últimos 20 años, como universidad consideramos que nos hemos fortalecido y nos hemos consolidado en la educación a distancia.
podemos mencionar algunos aspectos. La modalidad ganó legitimidad, se retroalimentan las modalidades. ¿Por qué? Porque los docentes, después de esta ardua tarea de producir, quedan exhaustos, pero también quedan muy contentos y aplican sus materiales también en la enseñanza presencial, lo cual hace que se retroalimenten las dos modalidades. Se creó un programa de perfeccionamiento docente, como les decía, con muchísimos cursos que se van renovando. El equipo de trabajo se fortaleció, no solo creció, sino que está en permanente formación y perfeccionamiento, y también participamos siempre de proyectos de investigación, que se profundizó la investigación y se desarrolló la plataforma MiVP, que está en constante cambio, atenta a las necesidades de los distintos usuarios y perfiles. Bueno, y por último, termino nada más con las satisfacciones y los nuevos desafíos que tenemos. Como les contaba el vicerrector ayer, la UVP se ha presentado la tercera convocatoria de CONIAU. En este momento hemos finalizado el proceso de evaluación interna, que sería el proceso de autoevaluación, que es súper enriquecedora porque hace que cada área se evalúe a sí misma en todos los aspectos con muchísima autocrítica. En este momento ya estamos preparados para recibir a los pares evaluadores durante 2019, que vendrán a realizar la tercera instancia de evaluación externa. También en este momento la CONIAU está evaluando nuestro sistema institucional de educación a distancia, y todo este proceso de evaluación, donde se analizan las fortalezas y debilidades, llevan a producir, a escribir el plan de desarrollo institucional para los próximos 5 años, que serían las líneas de acción y las propuestas de mejora que nos planteamos como universidad para cumplir nuestros objetivos estratégicos planteados para esos próximos 5 años. Bueno, en fin, terminar nada más diciendo que todos estos procesos de evaluación, las investigaciones que se llevan a cabo, la forma de implementación, la charla permanente con tutores y con contenidistas y con los alumnos, llevan a enriquecer permanentemente y llevar a buscar a la calidad de la producción de los materiales educativos a distancia. Gracias.